Empezar a construir nuestro modelo. Nosotros tenemos aquí estos datos, ¿vale? Es una tabla donde tenemos una serie de ventas. Aquí tenemos el ID factura, la fecha de la factura, el cliente y los datos del cliente, vendedor, canal, el monto sin impuesto, con impuesto y el total de la factura. Entonces, si nos damos cuenta, aquí tenemos todos los datos del cliente. Esto sería una tabla de normalizada. Entonces, ¿qué ocurre si un cliente vuelve a hacer una compra? Pues que tendríamos que meter todos los datos de nuevo. ¿Qué ocurre si tenemos un dato nuevo? Por ejemplo, pues email. Tendríamos que añadir aquí una columna, poner email y añadirlo. Entonces, también podríamos crear tablas dimensionales y esta sería una tabla, vendedor sería una tabla, canal sería una tabla y factura, fecha factura, que sería calendario, sería otra tabla. Y estas tres métricas serían las que corresponderían a la tabla de hechos. Entonces, vamos a ver cómo podemos formar el modelo. Yo lo que voy a hacer es que voy a copiar la línea primera en una hoja nueva, pero transponiendo. Lo voy a poner aquí, lo voy a copiar, pero transponiendo. ¿Vale? Y le vamos a cambiar el formato, le vamos a poner un formato normal porque lo vamos a convertir en tabla. ¿Vale? Esta sería, podríamos decir, vamos a llamarlo campos. ¿Vale? Y esto lo vamos a convertir en tabla. Le decimos que tiene encabezado. Le quitamos los filtros. Autoajustar. Bien. Yo voy a poner aquí hechos, ¿vale? O dimensión. FAT sería en inglés, ¿vale? Que se puede poner. Entonces, ¿qué va a pasar? Vamos a ver, esta tabla va a ser una tabla dimensional. Fecha factura va a ser también dimensional. Cliente también, segmento también, teléfono también, ciudad también, país, vendedor, canal, pero esta va a ser de hechos. ¿Vale? Bien, ya tenemos dividido lo que son los campos. Ahora vamos a poner aquí dimensión, porque le vamos a indicar aquí las tablas nosotros que vamos a crear y qué campo va a componerlo. Por ejemplo, aquí ID factura, ¿vale? Va a estar la factura principal, fecha factura va a estar en una tabla que se va a llamar calendario, cliente va a estar en una tabla que se va a llamar cliente, segmento también, teléfono también, ciudad también y país también. Vendedor va a estar en una tabla que se va a llamar vendedor. Canal va a estar en una tabla que se va a llamar, canal. Y ahora en la tabla de hechos, pues vamos a tener las métricas. ¿Vale? Esto sería lo que es la división de las tablas. Bien, eso quiere decir que yo tengo que armar una tabla que será cliente, donde tendremos un ID cliente, tendremos el cliente, segmento, teléfono, ciudad y país. ¿No? Esta sería una tabla. Esta sería la tabla cliente. Ahora yo tengo que formar otra tabla donde va a ser el vendedor. Yo pondría vendedor, que sería el nombre de la tabla, ID vendedor y vendedor. Ahora yo tengo que hacer otra tabla donde me ponga el canal. Será ID canal y canal. El ID, perdón. El nombre del canal. Y tengo que hacer otra, ¿vale? Que va a ser el calendario, donde vamos a tomar la fecha, bien por año, bien por trimestre o bien por meses. Esta tabla ya la explicaremos más adelante. Y ahora tenemos que construir la tabla facturas.
donde va a haber un ID factura, donde va a haber un monto sin impuestos, donde va a haber impuestos y donde va a haber el total de la factura. Y ahora vamos a ponerle las llaves foráneas. Aquí pondríamos ID cliente, ID vendedor, ID canal y sería ID fecha, ¿vale? Porque aquí le vamos a bajar 1 y ponemos el ID fecha, ¿vale? Esto lo vamos a convertir en tabla, le vamos a decir que tiene encabezado, le vamos a dar otro formato, le vamos a quitar los filtros, esto lo vamos a convertir también en tabla, le decimos que tiene encabezado, cambiamos el formato, por ejemplo esta, quitamos los filtros, aquí vamos a hacer exactamente igual, le vamos a insertar una tabla, le vamos a decir que tiene encabezado y volvemos a cambiarle el formato y le ponemos por ejemplo este, quitamos filtros, aquí vamos a hacer igual, le vamos a insertar, le decimos que tiene encabezado, aceptamos, cambiamos el diseño, y esta que va a ser la tabla de hechos, pues igualmente lo vamos a convertir en tabla, le decimos que tiene encabezado, aceptamos, se los quitamos y le cambiamos el diseño. Le vamos a poner este, ¿vale? Entonces, aquí tenemos en la tabla de hechos, ¿vale? El ID factura, que va a corresponder al número de factura. Esto sería una llave primaria, porque cada factura va a tener un número único. Aquí vamos a tener los 3 métricas que componen la tabla de hechos y todo lo demás va a ir tirando del resto de tablas. Por ejemplo, ID cliente estará relacionado con ID cliente, con una relación de 1 a muchos, porque el cliente solamente va a ser único, por aquí el cliente se puede repetir varias veces. Igualmente aquí, ID vendedor con ID vendedor, aquí va a ser único, aquí no, y con los demás igual. Entonces, lo siguiente que tendríamos que hacer sería relacionar las tablas. Y la relación sería pues de la siguiente manera, por ejemplo, no, sería así, ID cliente con ID cliente, ID vendedor, pues sería con ID vendedor, tendríamos ID canal, pues ID canal sería con ID canal, y tendríamos lo que es la fecha, que sería con ID fecha. Entonces, con esto tenemos ya la tabla de hechos, la tabla de dimensiones y tenemos también formadas las relaciones. Esto sería un modelo tipo estrella. Entonces, con esto, pues bueno, pues ya podíamos partir del modelo. Ya tenemos hecho lo que es el modelo. Ahora nos queda construirlo. Una de las cosas importantes que tiene este modelo, como ya hemos dicho antes, por ejemplo, imaginemos que ahora el cliente pues tiene un nuevo campo, tiene el make. Pues simplemente el campo lo tenemos que añadir a la tabla maestra, no aquí. Y aquí, si nosotros aquí en la tabla factura podemos pedirle que nos muestre cualquier campo de la tabla cliente, incluido este campo nuevo, ¿vale? Voy a borrar porque no está. Igualmente con vendedor, con calendario y con canal. Cualquier modificación que haya en una tabla la hacemos en la tabla maestra a la que pertenezca y no tenemos que tocar la tabla factura. El ID factura, que se me ha quedado atrás, va a pertenecer a la tabla factura. ¿Vale? Bien, lo mismo tenemos que hacer para la tabla cobranzas y para la tabla proyectos. Sería copiar los campos, transponiendo y haciendo exactamente lo mismo. Pero para no perder ese tiempo, yo ya lo tengo hecho aquí y si quieres, pues bueno, pues lo vamos explicando. Esta tabla ya la tenemos, la tabla facturas. Hemos creado la tabla cobranzas, que va a ser una tabla dimensional, excepto el monto cobrado, que va a ser una tabla de hechos. También tenemos la tabla proyectos,
que va a ser una tabla dimensional. Igualmente, el costo proyecto va a ser una tabla de hechos. Entonces, aquí, si se dan cuenta, tenemos las relaciones igual que antes: vendedor con I de vendedor, canal con I de canal, calendario, oficinas, que no la teníamos antes, ahora ya sí la tenemos, porque proyectos está oficina. Pues el I de oficina lo vamos a relacionar con el I de cliente. ¿Vale? Es decir, porque un cliente o una oficina puede tener un cliente o varios. Entonces ya tenemos las relaciones hechas. Este sería el modelo completo.